Amigos, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 528. Nuestra serie 5 es la de preguntas y respuestas y es apenas natural, es apenas normal que en esta época del año surjan preguntas en torno al ayuno, sobre todo porque algunas personas están realizando ayunos bastante fuertes, casi podríamos decir ayunos extremos. Es el caso de personas que están haciendo un ayuno completo de pan y agua durante los 40 días de Cuaresma. Es algo que impresiona, es algo que admira, pero que en otro sentido también puede preocupar. Si el tema te interesa, quédate aquí. Este es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre. El ayuno podemos decir que se ha puesto casi de moda. Empecemos comentando sobre los ayunos que algunas personas o muchas personas hacen y que no tienen que ver directamente con la religión, porque es que resulta que la gente hace ayuno por muchas razones. Por ejemplo, por la salud. Efectivamente, el tener que privarse de algunos alimentos que tal vez a uno le gustan, el comer menos, el mejorar en cuanto a comer más saludable, usualmente supone algún tipo de ayuno. Por ejemplo, hay personas que están haciendo lo que llaman el ayuno intermitente. Es bastante conocido y bastante popular y parece que bastante efectivo. Ejemplo de ayuno intermitente es tener 8 horas al día en las cuales se puede comer y 16 horas en las cuales no se come nada, si acaso se toma líquido, agua por ejemplo. Y esto se supone que ayuda a mejorar el peso corporal y ayuda a que la persona esté mejor en todo sentido. Ese es un ayuno por salud. Algo parecido sucede con el ayuno que se hace buscando belleza. Para muchas personas no es solamente tener salud, sino verse bien. Es el deseo de agradar con un cuerpo esbelto, un cuerpo bonito, un cuerpo que seguramente se va a ver más joven, más saludable. Hay que tener en cuenta que en muchas enfermedades se requiere alguna forma de ayuno, por lo menos un ayuno parcial. Una persona que tiene deficiencia renal, que está empezando en la deficiencia renal, inmediatamente le van a disminuir la sal. Una persona que está en situación de prediabetes, pues le van a disminuir todo lo que sean las azúcares y las harinas. Entonces, ahí por lo menos se da una forma de ayuno. Eso tiene que ver con la alimentación y es algo que es resultado de una condición particular en el cuerpo. Me he encontrado, esto no me lo esperaba tanto, pero me he encontrado que hay trabajos, hay oficios que requieren alguna forma de ayuno. Donde más se nota es en las personas que están en el mundo de la moda, de la farándula, en el mundo del arte escénico. Un actor a veces tiene que engordar. Por ahí vi una historia de un autor que tuvo que engordar para hacer la película esta de Robinson Crusoe. Y a veces tiene que adelgazar. Lo más frecuente es esto segundo, que tenga que adelgazar o tenga que mantenerse realmente en su peso, porque si no es suficientemente atlético, pues entonces no es creíble. Cierre usted los ojos y piense nada más en las series más populares de acción y se dará cuenta que son personas que tienen que ser relativamente delgadas. Entonces muchas de esas personas pues tienen que someterse a tratamientos y una cantidad de renuncias. Algo parecido sucede con el tema del deporte. De muchos modos, he visto que algunos deportes requieren dietas verdaderamente extremas en términos de altísimo contenido de calorías o altísimo contenido de proteínas o las dos cosas para crear masa muscular y la persona realmente tiene que comer así. A veces de lo que no le gusta, a veces comer menos y todo eso pues tiene un propósito en el deporte. Esta introducción es para que nos demos cuenta que el ayuno no es algo tan raro, que el ayuno está muy presente en nuestra sociedad, que la gente ayuna por muchos motivos. Y por supuesto no se nos olvide
que el motivo más triste por el que muchas personas están alimentándose mal, comiendo mal o comiendo mucho menos de lo que necesitan es por la injusticia. Hay personas que son víctimas de terrible injusticia y esa injusticia les lleva pues a pasar hambre terrible. Todos hemos visto fotos de Eritrea, fotos de Etiopía y especialmente fotos de lugares del África, pero es que lo mismo sucede en muchos otros países, en donde nos damos cuenta que hay personas que están padeciendo y están padeciendo severamente y la causa de todo ello es simplemente la injusticia. Eso no se nos debe olvidar porque tiene que ver con las motivaciones propias de nuestro ayuno como cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los bienes que queremos con el ayuno que practicamos según nuestra fe? Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro. Hay una serie de bienes que se pueden obtener, que pueden llegar a nosotros si practicamos el ayuno de la manera que nos indica la Santa Iglesia Católica. Ante todo, el ayuno nos presta un gran servicio en esto que se llama autodominio. Si nos damos cuenta, la mayor parte de nuestros pecados son falta de dominio de nosotros mismos. San Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 5, dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es que la persona es capaz de dominarse, lo cual también nos está indicando que uno de los problemas de una vida fría, una vida tibia, es que la persona es dominada por sus impulsos, dominada por sus pasiones, dominada por sus gustos. Y detrás de todo eso, pues dominada por el mundo, por el marketing, por la propaganda, por la publicidad. Todo eso va llevando a la persona a que se sienta pues dominada, a que la persona no tenga verdadero dominio de sí mismo. Muchas personas empiezan a recuperar el dominio de sí mismos precisamente a través del ayuno. Es decir, hay algo en lo que yo puedo organizar mi vida. Hay algo en lo que yo puedo empezar a recuperar dominio sobre mí. Si cada vez que tengo hambre, suponiendo que no haya otras limitaciones, si cada vez que tengo hambre, el problema es simplemente ir, por ejemplo, a la nevera o refrigerador y buscar algo y comer algo, porque simplemente quiero, porque tal vez estoy aburrido, porque tal vez estoy tenso y entonces pues a comer. Bueno, esa manera de obrar pues ya sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces el ayuno es un ingrediente muy importante en esto del autodominio. Y en esa misma línea el ayuno nos ayuda en tener conciencia de nuestros propios límites. No se nos olvide que el pecado tiene siempre la estructura de un yo gigantesco, ¿no? Es ese yo pretencioso, es ese yo que se vuelve tirano en el alma y que desde sus reclamos, desde sus exigencias, tiene que ser complacido en todo. El ayuno precisamente, cortando ese afán de complacerse en todo, pues nos lleva a tener conciencia de nuestros propios límites, experimentar un poco de hambre, un poco de debilidad. Eso también nos hace bien. Nos recuerda que no somos Dios, somos criaturas de Dios. El ayuno trae también un factor hermoso, profundo de penitencia. Y de nuevo tenemos que hacer la comparación con el pecado. Resulta que el pecado muchas veces ha entrado en nuestra vida porque queremos, pues eso, buscar un placer, buscar algo que sea agradable, y a través de lo agradable, pues entra el poder de las tinieblas en nosotros, en nuestra vida. El mismo libro del Génesis dice en el capítulo 3, allí donde se cuenta el pecado original, dice que la mujer vio que la fruta era deseable, que daba sabiduría y todo lo demás, pero que era deseable. Ese sentir que la fruta es deseable, ese intentar buscar una especie de placer dentro de ese comer del árbol prohibido, pues eso es lo que corregimos con la penitencia. Así como la persona soberbia necesita ejercitarse en actos de humildad y la persona perezosa necesita ejercitarse en una disciplina,
así también la persona creo que somos todos, que nos hemos dejado llevar en algún momento por el placer, pues vamos a obtener un gran bien a través de la penitencia. En otro sentido, el ayuno nos ayuda a tomar conciencia del sufrimiento de los demás. Antes hemos dicho que hay una palabra terrible, que es la palabra injusticia. Esta palabra, que es una vergüenza de nuestras sociedades, es una palabra que no debe desaparecer de nuestra conciencia. Es decir, debemos estar alertas porque sí hay injusticia, porque sí hay injusticia en el mundo. Entonces, si nosotros nunca experimentamos hambre, si nunca experimentamos dolor, si nunca tenemos problemas, difícilmente vamos a poder acercarnos al misterio y al dolor y a la realidad del que está sufriendo. Entonces, la conciencia del sufrimiento de los demás. Por eso el ayuno tiene que tener una cierta carga, no puede ser una cosa demasiado suave tampoco. En esta misma dirección, el ayuno es ocasión de solidaridad. Lo dicen los padres de la iglesia. Cuando nosotros seriamente renunciamos a algunas cosas, de eso mismo que renunciamos podemos compartir con los hermanos, en términos de dinero o en términos de cosas también. Lo más grandioso que trae el ayuno es que nos lleva a una comunión, a una unión nueva con Jesucristo. Al ayunar, somos como la iglesia esposa que se une a Cristo esposo y por consiguiente participa de algún modo de lo que Él hizo. Entonces el ayuno nos ayuda a unirnos más con Cristo. El ayuno, al relativizar las cosas de esta tierra, nos invita a mirar hacia el cielo. Recordemos esa frase que dijo Jesús en el desierto: no solo de pan vive el hombre. Entonces quiere decir que el ayuno nos lanza hacia realidades más altas. En ese sentido nos purifica, nos limpia. Pero hay que tener cuidado con los excesos también en este tema del ayuno. Hay personas que están haciendo ayunos extremos. Por ejemplo, ese ayuno de 40 días a pan y agua. Yo personalmente, en general, no lo recomiendo, entre otras cosas porque el pan, que usualmente está accesible para muchas personas, es un pan que no tiene la capacidad nutritiva de los antiguos panes de puro trigo y cereales que eran conocidos en las sociedades antiguas. Por eso yo invito a mucha prudencia con esos ayunos extremos. Algunas veces esos ayunos pueden dejar maltrecho el organismo, pueden dejar problemas que luego repercuten, que luego hacen daño. Yo pido que haya una asesoría, médica en la persona que quiera hacer una cosa de estas. Lo que la iglesia normalmente pide el día de ayuno es que haya una sola comida fuerte. Por ejemplo, la comida de mediodía, que en Colombia llamamos almuerzo, una sola comida fuerte, y que los otros alimentos que se vayan a tomar, por ejemplo, lo de la mañana y lo de la noche, no junten otra comida, no sean otra comida. Yo creo que implica un sacrificio, cumple con el propósito espiritual y es la enseñanza clásica de la iglesia para que nosotros avancemos en nuestra unión con Cristo y levantemos nuestra mirada al cielo. Así que, feliz ayuno y bendecido ayuno para todos. Creo que la conclusión más importante es que todos estamos llamados a vivir el ayuno de una o de otra forma. Y también me parece clave aquello de que el ayuno no puede ser un fin, sino que es una herramienta, es un entrenamiento, es un camino que presta su servicio y que en ese sentido es tan valioso para todos. Gracias por estar aquí. Esto se llama De Camino y seguimos en contacto.